Para muchos visitantes, con organización de... a la escuela, fueron juguetes, pasos lentos. En México, la primera propuesta de despenalización del aborto data de la década de 1930, aunque fue hasta la década de 1970 cuando los grupos feministas encaminaron su organización a exigir su despenalización. Desde entonces, las posturas conservadoras han intentado impedir su adopción argumentando el derecho a la vida. A nivel nacional, las mexicanas aún no son libres de decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, existen avances en el tema. La Ciudad de México y Oaxaca son entidades pioneras en la despenalización del aborto. Sus legisladoras y legisladores han entendido que el centro del debate son los derechos de las mujeres y su libertad para decidir sobre su cuerpo. Hoy, en Intersecciones, para conversar sobre los retos que aún con la despenalización del aborto las mujeres enfrentan en la batalla que la sociedad les ha impuesto sobre el ejercicio de sus derechos, nos acompaña la maestra Mayra Morales Aldaz, comunicóloga, activista, feminista, con amplio trabajo en igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos, y quien también fue parte de la primera generación del Diplomado Internacional de Género, Feminismo y Descolonización, así como el posgrado internacional en Comunicación y Género por parte del Instituto José Martí de Cuba. Y por el otro lado, la diputada Hilda Graciela Pérez Luis, quien es actualmente diputada local en la 64ª legislatura del Congreso de Oaxaca, impulsora de la propuesta de despenalización del aborto en Oaxaca en 2019. Quédese con nosotros en Intersecciones, el lugar en donde todo el mundo en algún momento se encuentra. Muy buenas tardes, me da un gusto darle la bienvenida nuevamente una semana más a Intersecciones, este lugar en donde la academia y la política se juntan para conversar sobre los asuntos que nos atañen a cada uno de nosotros como ciudadanos. Y esta tarde, porque así el contexto nos lo requiere, vamos a hablar de un tema importantísimo por lo que se está viviendo el día de hoy. Por un lado tengo a la diputada Hilda Luis. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, gracias, buena tarde. Gracias por la invitación. Bienvenida. Y a la maestra Mayra Morales. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Y justamente vamos a tocar un tema sumamente importante, que es el aborto. En este caso estamos celebrando el 8M y es por eso la relevancia que tiene el tema el día de hoy. Maestra, ¿cuál es el contexto que tenemos acerca del aborto? Sabiendo los acontecimientos recientes, por ejemplo, de Quintana Roo, el tema de hace un año de Oaxaca mismo, desde el 2007 en la Ciudad de México, pero también en América Latina, maestra. A nivel mundial, el aborto es una cuestión de la cual cuesta mucho trabajo hablar, desde todos los ámbitos. Para las mujeres que deciden interrumpir un embarazo por la razón o la causa que sea, que no nos corresponde juzgarla, ha sido históricamente algo que las mujeres han decidido. Los abortos se han vivido desde siempre y no van a terminar con restricciones legales, que ahorita vamos a platicar más de esto. A nivel mundial, entonces, cada país define si su legislación es más o menos restrictiva. En general, hay una gran variabilidad entre países. Lo que sí es claro es que en aquellos países donde está despenalizado o donde las leyes son menos restrictivas, las mujeres gozan de mejor salud sexual, mejor salud reproductiva, ejercen mayoritariamente sus derechos, tienen esa posibilidad, tienen mayor acceso a servicios de salud, se les garantiza ese derecho humano fundamental. Y en aquellos países donde la legislación es más restrictiva, tienen que acudir a la clandestinidad. Entonces, el asunto no es si las mujeres abortamos o no abortamos.
El asunto es bajo qué condiciones lo vamos a hacer. Y a nivel mundial existen actualmente alrededor de 17 países donde las legislaciones son o muy restrictivas o definitivamente totalmente restrictivas. Es decir, que no se les permite a las mujeres ejercer este derecho ni aun cuando su vida esté en riesgo. Y esas mujeres son justamente las que sufren todo el peso del patriarcado por querer tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su vida. Afortunadamente, como ya lo has dicho, en el caso de Oaxaca hemos avanzado un pasito más. En el caso de nuestro país, de México, podemos decir que la legislación es restrictiva, pero como cada estado regula el acceso que las mujeres tenemos a decidir, pues existen estados como la Ciudad de México y en el caso de Oaxaca, donde ya tenemos esa posibilidad con sus diferencias, pero es un pasito que hemos avanzado y que no lo vamos a soltar y que estamos en este 8 de marzo justamente conmemorando y exigiendo que se nos garantice el acceso a este derecho. Que además suena interesante que en las legislaciones en los países en donde hay menor restricción para abortar, la tasa de interrupción es todavía menor, ¿no? Que tenemos esta idea poco fundamentada de que, bueno, si le damos el derecho a la mujer de abortar, van a abortar todos los fines de semana, ¿no? Diputada, ¿en dónde nos encontramos? Y quiero hablar específicamente del estado de Oaxaca, porque en la Ciudad de México desde el 2007 ya tenemos ese avance. ¿En dónde nos encontramos en el estado en cuanto a la legalización del aborto? Ante todo, gracias, es un placer estar con la maestra May. Oaxaca dio un paso importantísimo. Después de 2 años se convirtió en el segundo estado, segunda entidad federativa, en lograr la interrupción legal del embarazo hasta la 12ª semana. Después de eso, efectivamente, siguen existiendo sanciones para aquella mujer que lo interrumpa. Lo ideal era haber despenalizado totalmente la interrupción del embarazo. Sin embargo, insisto, dimos un paso importante que creo que hay que ir por más. Estamos en un momento en que, afortunadamente, después de su aprobación en el Congreso, no tuvimos el que no se aprobara o que vetara el decreto del gobernador. Eso por lo menos nos dio la certeza de poder transitar. Sin embargo, creo que existen hoy todavía algunas limitantes y están pendientes unas reformas muy importantes, es a nivel de salud. Para garantizar ese acceso, se tiene que reformar la ley estatal de salud, porque finalmente ellos tendrían que brindar el servicio de manera gratuita a la mujer que decide interrumpir su embarazo. No se ha podido reformar, hay cierta todavía resistencia. Inclusive tenemos por ahí una petición de las organizaciones de la sociedad civil que han hecho el acompañamiento a este proceso, de decir cuál es el estado que guardan estas iniciativas. Tendría que haber sido casi a la par las reformas en materia de salud, y la Secretaría de Salud tendría también que estar emitiendo sus lineamientos, situación que tampoco la han llevado a cabo. ¿Cuál es la situación y te puedo decir, porque hace unos días tuve una reunión con el secretario de Salud, a quererse agarrar de lo que decía muy atinadamente la maestra, querer escudarse a través de que no se hizo una reforma constitucional? Y creo que esta reforma constitucional no es necesaria. Aun cuando me digan los contrarios algunos abogados, no es necesaria. Tan es así que la reforma al Código Penal ya está en vigor. Entonces no es la herramienta que justifique el no querer prestar un servicio. Son cuestiones morales y religiosas lo que impide que este acceso a la salud sea una realidad. Se están violentando los derechos de las mujeres, están siendo víctimas de una situación de violencia institucional al negarles un servicio. Ahora, no va a dejar mentir la maestra que existe una NOM 046 que desde hace mucho tenía la obligación el sector salud de prestar el servicio a las mujeres. Ahí únicamente era un tema de violación, pero ya era un tema de prestar el servicio de manera obligada a aquella mujer que hubiera recibido una agresión sexual.
situación que también no se lleva a la práctica. O sea, no es solamente el hecho de haber logrado la interrupción del embarazo, sino que existe una seria oposición a entender y a respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y hablamos de que no es necesaria una reforma constitucional, no por dejar a un lado la Constitución, sino porque podríamos caer en una jurisprudencia que justamente avala el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, ¿no? Y tuvieron la oportunidad de presentar la controversia y no lo hicieron. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había hecho una sentencia en relación a que era reconocer plenamente los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, tener el acceso a decidir sobre su cuerpo. Cayendo sobre el tema de lo legal, de lo jurídico, maestra, ¿hay una diferencia entre la despenalización y la legalización del aborto? ¿Es una evolución? ¿Es un primer paso la despenalización? El quitar el carácter punitivo a las leyes que impidan la elección de la mujer. ¿Cuál es la diferencia? Ok. Me gustaría como hablar del contexto justamente para poder entender esta parte. Cuando la diputada hace referencia a que hay quienes argumentan que debió haberse reformado la Constitución, es porque la Constitución establece que se protege la vida desde el momento de la concepción. Y hay jurisprudencia incluso a nivel internacional, el caso de Artavia Murillo contra Costa Rica, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que efectivamente la protección de la vida debe garantizarse, pero esto es gradual. ¿Qué significa eso? Que es necesario que el Estado proteja la vida, pero la vida que es prioritaria en este caso es la vida de la mujer gestante. Claro. Porque es la mujer gestante, es esa mujer la que ya ha vivido, ha crecido, tiene un proceso, tiene un proyecto de vida, no sabemos bajo qué condiciones se está llevando un embarazo que no fue planeado o no fue deseado, y tampoco sabemos en qué condiciones podría venir un nuevo ser a este mundo. Haciendo ya que hay una cantidad también de niñez en situación de abandono, de vulnerabilidad, de violencia sexual, etcétera, ¿no? Creo que ese es otro tema, pero que es importante poner el foco sobre justo eso, porque cuando hablamos del derecho a decidir, tenemos que ver todas esas aristas. No estamos solo pensando en que a la mujer le corresponde, por el hecho de ser mujer, convertirse en madre, así haya sido producto de una violación o así haya sido que disfrutó y vivió su sexualidad, pero el método anticonceptivo le falló, ¿no? Lo que está en juego aquí es justamente la calidad de vida de esa persona. Entonces, a eso nos referimos con la protección de la vida de forma gradual, y a eso se ha referido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por eso es que justamente la reforma que se vivió en Oaxaca en 2019, hace poco más de un año ya, no es inconstitucional, porque los derechos deben ser progresivos. Los derechos deben ir avanzando y no retrocediendo, ¿no? Entonces ya está protegida la vida desde el momento de la concepción, entonces esta vida que debe ser protegida de forma gradual, pues es la vida de la mujer, entonces ahora vamos a garantizarle el ejercicio de derechos a esta mujer. Porque cabe señalar, perdón maestra, que el 20% de las muertes maternas se debe a abortos clandestinos. Totalmente, no estaríamos protegiendo la vida de la mujer en este proceso de la protección de la vida gradual si la dejamos a su suerte, ¿no? Totalmente. Es justo referencia a lo que decía yo al inicio, ¿no? Que el punto aquí no es aborto sí, aborto no, es en qué condiciones. Si es en condiciones clandestinas, estamos poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres, y que justo es lo que se pretende eliminar a partir de la despenalización, de la legalización, y ahí entro justo a responder la pregunta que me hacías. El despenalizar, como la palabra misma lo indica, implica quitar del Código Penal, que es este instrumento jurídico que sanciona justamente ciertas conductas. Entonces, el quitarlo de ahí
implica o ponerle ciertas condiciones, como es el caso del aborto, implica que ya no se puede juzgar a la mujer, ya no se puede criminalizar a la mujer si cumple con esas condiciones. En el caso de Oaxaca se despenalizó, la condición es hasta la semana número 12 de gestación, se cuenta a partir del primer día de la última menstruación y tiene 12 semanas la mujer para poder decidir interrumpir o continuar con ese embarazo, porque esa es otra situación. La despenalización no obliga a nadie a abortar, claro, ¿no? Entonces es una opción y eso es bien importante dejarlo en claro. Entonces despenalizar tiene esa implicación de quitar del Código Penal. Hay un tema ahí con si es igual o diferente a legalizar. Si despenalizamos, si una mujer ejerce su derecho dentro de estas 12 semanas, no está cayendo en la ilegalidad. Claro. Está ejerciendo un derecho a la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, hay quienes argumentan que la legalización, implica que se brinden las garantías para el ejercicio de este derecho y que es parte de lo que comentaba la diputada, que se reformen otras leyes en torno a para que se garantice que ahora sí esta despenalización ya sea una realidad, que el Estado mismo brinde los servicios para que la mujer pueda acceder a los mismos. Aquí la situación es que el fin es el mismo, que la mujer no sea criminalizada. Y estamos hablando de interrupción legal del embarazo dentro de esas 12 semanas de gestación por la voluntad de la mujer, que la mujer decida sea cual sea la causa. Hay otras causales, que a lo mejor ahorita la diputada nos puede ayudar con eso, pero por voluntad de la mujer es hasta la semana número 12 de gestación, está despenalizado, la mujer no puede ser criminalizada y en ese rango de tiempo es legal el aborto. Que ahí, por ejemplo, diputada, podemos tener en cuenta que la despenalización, el avance que se tuvo, sobre todo en el estado de Oaxaca en el 2019, son esos pasos para llegar a garantizar de alguna manera por parte del Estado que la mujer libremente pueda decidir sobre su propio cuerpo. Pero ¿qué le falta en el tema político al Estado para llegar hasta ese punto que parecería todavía bastante inalcanzable? No, hombre, no, que pones el dedo en la llaga. Y nos falta voluntad política. Una buena voluntad hacia las mujeres. Es la segunda vez que tocan en este programa la voluntad política. Sí, es cuestión de voluntad política hacia las mujeres, y en específico hacia las mujeres. Resulta que somos más del 50% de la población, que somos las que podemos decidir incluso el rumbo de un país, pero al momento de reconocer nuestros derechos nos damos un paso hacia atrás. ¿Qué nos falta? Quiero platicarte un poco la experiencia que tuvimos durante este proceso, y yo creo que lo hemos dividido en 3 partes bien importantes. El presentar la iniciativa en base a la demanda de la sociedad civil organizada, todo el proceso que se vivió con la legislación y por último ver el resultado que se ha dado con esta reforma tan importante. Pero en esa construcción tú encuentras que sea el partido que sea, no existe un conocimiento real de los derechos de las mujeres. Claro. Los desconocemos, no queremos reconocerlos cuando los conocemos. Y si podemos todavía darles mayores sanciones a las mujeres, lo vamos a hacer. Esa es la realidad que vivimos. Y yo te decía, ¿por qué? Porque Oaxaca, aun cuando se logró esta reforma tan importante de legalizar el aborto hasta la 12ª semana, y hay que repetirlo para que nos quede muy claro a la ciudadanía, votamos 13 mujeres de las 23 que conformamos el Congreso del Estado. Un Congreso por primera vez en Oaxaca, mayoritariamente conformado por mujeres. Tú dices, bueno, de facto son mayoría mujeres, todas las reformas que tengan que ver van a transitar. Claro. ¿Sí? O sea, la voluntad política no está solamente en los hombres, está también en las mujeres. ¿Podría ser un costo político, tal vez? Y sí, ¿por qué no decirlo? En su momento lo ven como un costo político, pero yo creo que si tú aspiras a algo más, tienes que estar convencido definitivamente de lo que tú representas.
Y si tú vienes con principios como los vengo yo con un partido, tengo que ser muy congruente con mi partido, si no, ¿qué hago ahí? ¿No? Hay que aprovechar esos espacios. Estos espacios no se nos han dado de a gratis. Estos espacios nos han costado, y si estamos aquí las mujeres, incluso las de antiderechos, no es porque su partido ha dicho, ay, me caes muy bien y mira, te voy a poner ahí. Es gracias a la lucha de esas mujeres que gritan, que alzan la voz, que hacen manifestaciones, que salen o sea, todas esas mujeres, gracias a esas mujeres, a la sociedad civil, estamos en los cargos que nos permiten tener importantes decisiones que podemos construir en beneficio de las mujeres. Y a eso me refiero cuando hablamos de voluntad política, no de conveniencias, Por supuesto. de voluntad. Porque el problema está en las conveniencias personales, que las traducimos al momento de estar detrás de un micrófono, de una curul. Que la congruencia de los servidores y de los funcionarios parecería que deberían de ir más encaminada al ciudadano. O sea, dependiendo del partido político al que pertenezca, debería de ir a la ciudadanía. Definitivamente. Y justamente de ese tema quiero que hablemos, el panorama político a nivel nacional e internacional también. Pero primero vamos a un corte comercial y regresamos a Intersecciones. Ya regresamos a Intersecciones y esto se está poniendo cada vez más interesante. Estamos hablando con la diputada Hilda Pérez Luis y con la maestra Mayra Morales sobre el tema del aborto, que además es el día particular en el que debemos de conversar sobre ello. Bueno, todos los días debería de serlo, pero hoy en lo particular. Y antes del corte hablábamos de los temas políticos, que tal vez los costos políticos podrían ser un factor que determina el no avanzar en legislaciones, en legalizar el aborto. Tenemos el caso de Quintana Roo, de hace unos días, pero también tenemos en el caso federal un tema que no ha gustado mucho al sector feminista, que con el presidente, por ejemplo, ¿no? El presidente en últimas semanas se ha hablado sobre el tema desde un punto tal vez sobre esto, sobre los costos políticos que pudiera adquirir. ¿Por qué lo digo? Mencionó de llevar a consulta pública el derecho a decidir de las mujeres. ¿Qué tenemos que decir ahí, diputada? Los derechos de las mujeres no son sujetos de consulta. Así no se consulta, claro. No podemos consultar un derecho. Por supuesto. El derecho se ejerce, se defiende y se garantiza por el Estado. Maestra, entonces, ¿cuál sería el impedimento desde la academia? ¿Cómo ve usted el accionar político? No nada más en el tema federal, ¿no? También encontramos problemas a nivel internacional, a nivel local, a nivel municipal, ¿no? ¿Cuál cree que sea el impedimento principal para seguir avanzando en esto? Pues reafirmo lo que ya comentaba justamente la diputada. Me parece que hace falta voluntad política, pero sobre todo hace falta reconocimiento de los derechos. Hay una situación donde se anteponen los prejuicios, las creencias, los valores personales, que son totalmente válidos en el ámbito personal. Pero cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de garantizar a la ciudadanía en general estos derechos que son derechos humanos, ahí
es donde no se vale que entren en juego las creencias personales, ¿no? Estas deben quedarse en el ámbito que les corresponden. Y lamentablemente hay personas que desde el servicio público no lo ven de esta manera, no lo dimensionan así y van por la vida anteponiendo pues sus creencias muy particulares, que insisto son muy válidas, pero desde su ámbito. Y es justamente lo que me parece que pasa con el presidente de la República, ¿no? No tiene claridad y solo ha demostrado con sus declaraciones que no le interesan estas cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres. El hecho de la famosa frase de hace algunas semanas del ya chole, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la situación de violencia que estamos viviendo las mujeres, que se ha normalizado y parece que entonces no tiene mayor peso el que una mujer salga a expresar que fue víctima de violencia porque vuelve a ser victimizada? Y eso es lamentable porque lo único que está generando es que menos mujeres se atrevan a alzar la voz. Pero desde el movimiento feminista lo que yo puedo decir es que eso nos da más herramientas para que ocurra justamente lo contrario, para que más mujeres salgan a la calle a expresarse. Y hace unos días hizo un llamado a salir a la calle este 8 de marzo desde la no violencia, pero creo que no ha entendido que vivimos en un mundo que nos violenta constantemente y no podemos quedarnos en casa, calladas, bien portadas, haciendo como si nada sucediera. Entonces, hoy muchas mujeres decidieron salir a las calles a expresar justamente su molestia. Lo que tendría que estar haciendo el Estado es voltear a ver entonces qué es lo que está ocurriendo, porque si se garantizaran nuestros derechos no habría necesidad alguna de estar saliendo a la calle a exigirlos. Como bien ha dicho la diputada, los derechos nos han costado mucho trabajo. Y no es posible que de un momento a otro se trate de arrebatárnoslos o de invisibilizarnos, ¿no? Ya no estamos dispuestas a eso. Entonces, días como hoy, que son más bien días de lucha, no son días de felicitaciones. Eso es muy importante porque luego se tiende a caer en la felicitación por el Día de la Mujer. No es un día de felicitación, no es un día de festejo, es un día de lucha, es un día de exigencia, y por eso es que estamos las mujeres exigiendo justo en este día que se nos garanticen nuestros derechos, que este derecho que ya ganamos en el estado de Oaxaca a decidir sobre nuestra vida, nuestro cuerpo hasta la semana número 12, pues lo hagamos en las mejores condiciones, y que independientemente de que se reforme o no la ley de salud, hay o debe el sector salud garantizarles a las mujeres el acceso a derechos humanos fundamentales, el derecho a la información. Si una mujer va y solicita información, no puede negársele o no puede decírsele que eso no es posible. Hay otras opciones y tienen que brindárseles estas opciones. Entonces, no podemos seguir permitiendo que desde las mismas personas que brindan servicios estén negando la información a las mujeres, ya no se diga el acceso a los servicios, ¿no? Que lamentablemente ocurre en todo el estado. Solo en la ciudad de Oaxaca las mujeres podemos tener un mayor acceso a este derecho, y ellos nos sigue poniendo en una situación donde quienes radicamos en cierto lugar podemos acceder a los mismos, pero quienes radican al interior del estado no. Pues ¿de qué se trata? ¿De que seguimos habiendo ciudadanas de primera y de segunda? Eso no es posible, como sucede a nivel nacional también. Oaxaca y Ciudad de México despenalizado, pero en el resto del país no. De nueva cuenta, depende de dónde vivamos, de dónde hayamos nacido. No, los derechos son universales y todas las personas debemos tener acceso a los mismos, y todas las mujeres debemos tener la posibilidad de ejercerlos. Y tocamos el tema de los servicios de salud. Esta pandemia nos dio a conocer la increíble crisis en cuanto a los servicios de salud que tenemos a nivel nacional, ¿no? Y justamente un estandarte, un eje principal que se debe de llevar también en esta lucha del aborto. Y es muy interesante lo que tocaba la maestra de ciudadanas de primera y ciudadanas de segunda, quienes tienen acceso también a el servicio de la interrupción del embarazo. Diputada,
desde la legislatura se está haciendo algo para mejorar estas condiciones y que no haya ciudadanas de primera, ciudadanas de segunda, que nada más en los centros urbanos se pueda tener el servicio al aborto y olvidarnos de los centros rurales, por ejemplo? Hablando del tema, desde el Congreso se ha hecho y se ha reformado lo que se requiere, pero ya en la práctica estamos hablando que le corresponde al Ejecutivo garantizar que no existan ciudadanas de primera y de segunda. Los servicios de salud tienen que implementar en los centros de salud, en sus clínicas, la atención a la interrupción legal del embarazo. Pero la realidad, y creo que May nos puede dar muy buena referencia porque es el campo que ella maneja, que no existe la información, que se niegan a reconocer que ya hay una ley que no va a sancionar ni a la mujer que pide el servicio ni al médico que lo preste, porque esa es otra justificación que se da, que va a haber una sanción al médico que preste el servicio. Pues no lo hay. Ya no está penado que el médico asista, que acompañe la interrupción legal del embarazo hasta la 12ª semana. Entonces, sí existe una falta de sensibilidad al tema por parte de los servicios de salud. No puedo generalizar, porque hay también un sector muy importante que reconoce, respeta y garantiza sobre todo este derecho de las mujeres. Desafortunadamente se ha centrado en la capital. En la capital del estado únicamente el Hospital Civil, si no me equivoco, es el que presta este servicio. Son 8 regiones en el estado. Por tanto, ya a la brevedad, y son parte de los lineamientos que nosotros estamos solicitando, que se den a conocer para que en los centros más cercanos a la población este servicio sea una realidad, y es a través de un medicamento. ¿Cuál es la otra situación que hemos escuchado por parte de ellos? Que se requiere de toda una infraestructura para llevar a cabo la práctica de la interrupción legal del embarazo, cuando sabemos que es a través de un medicamento y en algunos casos a lo mejor a través de la aspiración, ¿no? Entonces, sí es una situación que nos habla de que no se quiere cumplir ya con la ley, pero que nosotros desde el Congreso seguiremos exhortando a todos los servidores, insisto, no es en general porque existe médicos y médicas muy comprometidos, enfermeras, personas que prestan este servicio. Pero también existe la otra parte que son los objetores de conciencia, ¿no? Que desde la NOM 046 existen, que se niegan a prestar un servicio y déjeme decirles que están obligados, finalmente es un servicio que tienen que dar a la ciudadanía. Y esto tiene que quedar muy claro y en breve estaremos también trabajando para darles esa información. Y mi referente es la Ciudad de México. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? ¿Cómo se caminó? ¿Qué información se le ha dado al personal médico para transitar positivamente con esta ley? Y creo que tenemos una muy buena referencia. Y lo que tú decías al principio, romper el tabú, que esto es una forma de método anticonceptivo, porque para nada, Claro. Y no se está promocionando. Simple y sencillamente se tiene que garantizar que la mujer que así decida hacer uso de esa ley que la protege ya, tenga los servicios garantizados de manera gratuita y de calidad y calidez. Maestra, ¿percepción moral retrógrada podría ser el enemigo principal en cuanto al avance de la legalización del aborto? Sí, tiene que ver con esta cuestión. Decía un compañero de una organización que la sociedad tiene tanta moral que hasta tiene doble. ¿No? Entonces, cuando te conviene, sí, pero cuando se trata de los derechos de las mujeres, no. Y particularmente cuando se trata del ejercicio de la sexualidad. ¿Qué dicen quienes están en contra de la despenalización? Que, insisto, la despenalización no es obligación. El que esté despenalizado solo le permite a la mujer ampliar su variedad de opciones y poder decidir, interrumpo un embarazo que no busqué o que se dio por cualquier situación, haya sido violencia sexual, haya fallado mi método anticonceptivo, haya sido coerción, que también es un tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres para tener relaciones sexuales sin usar un método anticonceptivo, sin usar condón, etcétera, que la mujer pueda decidir ante la situación que haya vivido, interrumpir o
continuar con ese embarazo. Hay mujeres que deciden continuarlo y es justamente esa posibilidad, que es lo que tiene que hacer el Estado, entonces garantizar que si se continúa el embarazo, sea en las mejores condiciones, pero si se interrumpe, también lo sea, que en ninguno de los dos casos se ponga en riesgo la salud y la vida de las mujeres. ¿Qué pasa con el tema de la moral? Que no se puede concebir a la sexualidad, o sea, les cuesta mucho trabajo a ciertos sectores de la sociedad concebir que el ejercicio de la sexualidad, pero específicamente de las mujeres, es un derecho. Hablamos de derechos sexuales y hablamos de derechos reproductivos, que son derechos humanos, pero que tienen este énfasis justamente en la reproducción o en la sexualidad. ¿Qué derechos tienen un camino más avanzado? Los derechos reproductivos, porque hay esta concepción de que la mujer viene al mundo a ser madre, y si no es madre, no es mujer completa. Aquellas mujeres que decidimos no maternar, entonces somos mujeres vistas como mujeres incompletas. La sociedad nos va juzgando, hay un estigma, y entonces si encima decido interrumpir ese embarazo, voy contra esa concepción de mi deber ser como mujer. Y entonces ahí es donde se me juzga todavía más. Y si decido vivir mi sexualidad, pero no decido ser madre, y producto de esa vivencia llego a quedar embarazada, se me estigmatiza si decido interrumpir ese embarazo. Pero si es producto de violación, se me permite. Quienes están argumentando que les importa la vida del embrión, ahí entran en contradicción, porque no les está importando la vida del embrión. Que, para empezar, un embrión no es una persona. Les está importando que esa mujer esté ejerciendo su sexualidad de forma libre. A quien están juzgando es a la mujer. Un resultado más del patriarcado. Exactamente, y ese es el tema. O sea, no podemos seguir con esa visión retrógrada, moralista retrógrada, como bien lo has dicho, porque estamos hablando de derechos. O sea, de entrada, pues sí, si tú consideras que tú nunca abortarías, nadie te está obligando a hacerlo. Si tú, hombre, consideras que tú nunca abortarías, pues no. Porque también tengo que decirlo, quienes más se oponen a este tema son los hombres. Claro que también habemos muchas mujeres, pero hombres que se toman la atribución de opinar con respecto a el cuerpo de las mujeres, o la decisión sobre el cuerpo de las mujeres, está de más, ¿no? Como claro. Que ahí viene otro factor, ¿no? La moral, ya hablábamos de ello, pero también una de las principales causantes por la que la mujer decida abortar es precisamente el abandono de la pareja, ¿no? Totalmente de acuerdo, y es un punto fundamental. O sea, siempre se habla de la mujer, de las decisiones sobre su cuerpo, de su maternidad no deseada, y quiere imponerse a que se realice, pero nunca se habla de la otra parte, ¿no? Que tiene mucha esa responsabilidad. O sea, ahí no existe, no se toca. Siempre recae la responsabilidad totalmente en las mujeres, ¿sí? Incluso quien decide ser jefa de familia y enfrentar sola a una maternidad, también conlleva a muchas violencias, ¿sí? La crianza sola es una situación compleja para la mujer. Por supuesto. Entonces, definitivamente hay una parte que tenemos que visibilizar, esas paternidades ausentes. Que ahí podríamos entrar también en otro tema de legislación. Totalmente. Porque es una de las causantes también, claro, ¿no? Claro, esas campañas, incluso las campañas de métodos anticonceptivos van hacia las mujeres, hacia tú contrólate. Y bueno, y la otra parte, y ese el otro 50%, ¿dónde está? Claro. Es más, alguien me decía hace días que vamos a empezar una campaña de vasectomías. Imagínate cómo lo van a... Tú te reíste, imagínate el público que nos ve, esa mujer está loca, ¿no? Pero finalmente, y lo decimos, una mujer se embaraza y va a durar 9 meses embarazada. Un hombre puede tener 2, 3 relaciones por día o una diaria. ¿Cuántas mujeres, si no es responsable con una, no lo va a hacer con ninguna? Pero hay la parte que no se ve y no se juzga, parte del sistema patriarcal, que la responsabilidad de cuidarse es de la mujer, no del hombre. Por supuesto.
Lamentablemente estamos llegando ya a la recta final de Intersecciones, y digo lamentablemente porque es un tema muy amplio y que además se debe de conversar continuamente. Hoy estamos en el 8M, pero hoy simplemente es un día de lucha que representa la lucha de las mujeres por ejercer sus propios derechos. Pero eso debe ser y las mujeres, las feministas, todo este círculo que ha peleado, ha luchado por sus derechos, es una lucha constante que se tiene en el día a día, ¿no? Entonces creo que este tipo de conversaciones enriquecen más, sobre todo cuando tocamos el tema académico y el sector político, que ayudan a ampliar la conversación y que podamos llegar a otras direcciones, a otras percepciones, porque tiene muchas aristas, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y hay muchas opiniones, pero muy poca información a veces cuando ejercemos la opinión. Por eso le agradezco, maestra, el día de hoy su intervención. ¿Quiere decir algo más al público de Intersecciones? Uy, muchas cosas, pero efectivamente es un tema del cual podríamos pasarnos hablando mucho tiempo. Yo solamente... pues decir que es importante buscar información basada en evidencia científica, información laica, que pueden acercarse a la sociedad civil, que pueden acercarse a páginas si tienen la posibilidad en redes sociales, que justo manejamos este tipo de información, que el decidir interrumpir un embarazo no es una decisión fácil, ninguna mujer lo hace disfrutándolo ni gozándolo, pasa por un proceso realmente reflexivo muy importante, y justo por eso es que debe ser garantizado en las mejores condiciones. Y por eso es que nosotras seguimos y seguiremos peleando porque el acceso a la interrupción del embarazo, al aborto seguro, sea una realidad en nuestro estado. Hemos ganado, hemos avanzado, sí, nos falta mucho camino por recorrer y no quitaremos el dedo del renglón. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Le tengo una buena noticia. Según el último censo del INEGI, son cada vez menos los mexicanos religiosos. Entonces creo que todavía son muchos, pero es un avance. Diputada, muchas gracias por su intervención. Yo agradecer el espacio porque aun cuando haya pasado más de un año, todavía hay mucho desconocimiento de esta ley. Hay que darla a conocer, que el sector salud se sienta seguro, que no va a tener ninguna sanción legal si apoya a las mujeres en su derecho a decidir. Pero también agradecer a académicas como Maya Aldaz, que toda la vida está dispuesta al diálogo, a poder transitarlo, y eso nos hace más fuertes cada día como mujeres. Esto es lo que tenemos que entender todas, que debemos estar unidas. Las violencias nos atraviesan a todas desde nuestros espacios la hemos sufrido y hemos defendido, pero si nos unimos vamos a ser más fuertes y podemos lograr más cosas, como lo logramos en Oaxaca con la despenalización hasta la 12ª semana del aborto. Y la felicito, diputada, porque una de las cosas más difíciles a veces de ser funcionario o servidor público es ir en contra de la percepción que tiene alguien más arriba de nosotros. Pero está bien, porque como dijimos, la congruencia debe de ser con la ciudadanía. Y sobre todo agradezco a usted que se quedó hasta este momento en el programa. Agradezco al Hotel Oaxaca Real por abrirnos las puertas una semana más. También al Mezcal Mono de Calenda, que no lo abrimos, pero pues ya veremos después de cortar cámaras si logramos hacerlo. Y agradezco a la producción que también hacen posible todo este proyecto. Pues no me queda más que decirle que nos vemos la próxima semana en Intersecciones, el lugar en donde todo el mundo en algún momento se encuentra.